Brújula de mercado, ¿cómo estás? Nuevo reporte semanal poniéndote al día de la máxima actualidad financiera y mundial de los mercados, ¿vale? Con un nuevo formato de vídeo además. Vamos a ver qué tal sale el experimento. Bien, ¿de qué voy a hablar esta semana? Esta semana voy a hablar de la Segunda Guerra Fría. Porque la guerra comercial, dentro de esa bravuconería que comentábamos en el reporte financiero de la semana pasada, nace algo nuevo. Y es que las compañías, las industrias, acordaos que hacíamos una reflexión la semana pasada, decíamos que en ocasiones, citando al Financial Times, a un reportero del Financial Times, resulta que no basta con que los líderes de ambos bloques económicos se lleven bien, sino que puede haber lobbies, intereses industriales y financieros muy fuertes detrás que pueden hacer irreversible una confrontación directa entre dos grandes potencias, ¿vale? Entonces, en esta semana vamos a hablar más allá, vamos a profundizar en el tema y vamos a comentar cómo empieza a haber sanciones financieras y tecnológicas contra determinadas industrias chinas y la respuesta que va a tomar China al respecto, ¿vale? Por eso en portada aparece ese cartel de la Guerra Fría, donde sale Kennedy y Nikita Khrushchev durante la crisis de los misiles y hemos denominado a este reporte semanal la Segunda Guerra Fría, ¿vale? También hacemos referencia a Huawei porque se hablará mucho de esto. He traído un informe de Bloomberg, donde en este informe se nos comenta, se nos menciona realmente el calado que tienen las medidas que se están haciendo para impedir el desarrollo tecnológico del hardware de Huawei en la Huawei de la red 5G a nivel global, ¿vale? Que es el principal objetivo que tiene Estados Unidos. Lo que ha llamado a sus socios y aliados les ha advertido que es una amenaza contra la seguridad que Huawei controle las redes 5G. Y la bandera de Irán porque sencillamente vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo, de cómo se está aumentando la tensión en el estrecho de Hormuz, que por cierto lo citamos. Bueno, pues resulta que informaban, hay tropas británicas especiales que se habrían unido a las fuerzas norteamericanas. Si la semana pasada informábamos de que parte de las fuerzas militares de España abandonaban la escolta que hacían a un portaaviones norteamericano precisamente por el aumento de tensión con Irán, pues en este caso parece ser que fuerzas especiales británicas se habrían unido a las fuerzas norteamericanas, aunque es algo que de todas maneras el Ministerio de Defensa de Reino Unido no ha confirmado, como es habitual en lo que se refiere a cuestiones militares, ¿vale? Bien, paso directamente al calendario de esta semana, a la agenda, para que podamos ver qué traemos. China podría no querer seguir adelante con las negociaciones. Es una noticia que me sorprendió bastante y que vi la semana pasada, donde China pues parecía comentar que no estaría interesada en continuar con las negociaciones después de las declaraciones de Donald Trump. En el segundo punto decía la Guerra Fría en las tecnológicas y vamos a ver cómo empieza a ocurrir una serie de ataques y contraataques entre la industria y los lobbies tecnológicos chinos, hundiendo el yuan para salvar a la industria. Vamos a traer un gráfico sencillamente donde mostraremos el latigazo alcista que mete el dólar contra el yuan, un debilitamiento fuerte del yuan para tratar de compensar las sanciones norteamericanas. Caen los bonos de Huawei, la renta fija de Huawei ha caído y traemos un gráfico de Bloomberg donde nos muestra realmente la falta de confianza en la propia compañía a medida que recibe cada vez más sanciones o es baneada de acuerdos comerciales con el resto de países. China controla el mercado mundial de metales industriales. Una advertencia que se ha realizado. Un artículo que el que os citaba, que ya comentaba Bloomberg, también hablaba de esto, de cómo China está controlando el 80% de la comercialización y producción mundial de determinados tipos de metales, especiales a aquellos que se utilizan, por ejemplo, en la construcción de circuitos, y el hecho de que controle este tipo de suministro de metales podría hacer que, si se enfada, pues sería otra de las vías que tendría disponibles. Hay pocas vías disponibles para China en el aspecto comercial, porque es una economía exportadora, es la fábrica del mundo, y poco puede controlar, pero claro, como fábrica del mundo que es, hay algo en lo que sí se ha especializado, y es en el control mundial de determinados tipos de metales raros, exóticos, utilizados en los circuitos. China insta a Estados Unidos a no ir demasiado lejos en la guerra comercial. Son declaraciones que ha hecho el secretario de Exteriores de China, tras hablar con Pompeo, con el secretario de Exteriores de Estados Unidos. Irán entrega a China pedidos de crudo pese a las sanciones. Una noticia que encontré la semana pasada y que me pareció relevante porque esta noticia viene a apuntalar algo que hace ya muchos meses empecé a comentar, allá por 2018. Esa creación del petroyuan que llevará a que, y lo decía ya entonces en el año 2018, el petróleo iraní va a pasar por negociarse directamente en Shanghái, y en Shanghái será donde se empezará a fraguar el nuevo petrodólar, pero en este caso será el petroyuan, será crudo
crudo directamente cotizado en yuanes y respaldado por contratos de oro de la bolsa de Shanghái, que vendrá a sustituir al patrón petrodólar que ha imperado desde los años 70 y que salvaguardó el valor del dólar, el valor que tenía adquisitivo el dólar en el resto de economías del mundo. Por eso se mantenía en reserva. Si aparece el petroyuan, significa que es el antídoto contra el control energético y monetario que ha tenido el dólar durante las últimas décadas. Fuerzas especiales británicas se unen a Estados Unidos en frente de las costas de Irán. Estados Unidos sigue jugando con China en el mar de la China Meridional, es la última noticia que os traigo. Sencillamente es curioso contemplar cómo, pese a que se enfadan con respecto a la guerra comercial, amigos, una guerra fría tiene todas sus connotaciones cuando se utiliza este título, porque en realidad existen también tensiones militares que, aunque quizá no se mencionan demasiado y Trump hace tono de calma y de que somos muy amigos y me ha escrito una carta muy bonita a Xi Jinping, lo cierto es que las fuerzas militares chinas y norteamericanas se siguen provocando en la zona del mar de la China Meridional. No solo eso, hace ya también bastantes semanas comenté otra noticia en la que hablaban de cómo un destructor americano pasaba entre Taiwán y China. En ese estrecho que separa la península de Taiwán de China, pues un destructor se dedicaba a pasear por esa zona, un destructor americano, a lo que China lo acusaba de ser una provocación militar más, ¿vale? Y por último, por si se me olvidaba, lo dejo como punto número 10. Recordatorio de que este jueves hago webinario con José Luis Cava. Para los que queráis estar un poquito al día, comentaremos un poco de cara a las elecciones europeas que se celebran este fin de semana, cuál podría ser el escenario para el euro, para la renta fija y para los valores europeos, en este caso mercado español, mercado europeo, así como, claro, por contra la repercusión que tendrá contra el dólar y contra el mercado americano. ¿Qué ocurrirá según el escenario y el resultado de las elecciones europeas con el propio euro, si se habilitará o no se habilitará? Porque no olvidéis que tiene mucha sensibilidad el euro a la estabilidad política de Europa, como es lógico, y por lo tanto, según lo que haga este mercado, ¿qué ocurrirá entonces con el propio dólar, la moneda principal, y con el mercado americano, que quizá absorba parte del impacto negativo de haberlo tras las elecciones europeas, o quizá se vea beneficiado porque funciona como refugio de la incertidumbre que pueda reinar en Europa en ese momento, ¿vale? Entro ya en materia y os traigo la primera noticia. China podría no querer seguir adelante con las negociaciones. Beijing, Bloomberg, Reuters. China puede no tener interés en continuar con las negociaciones comerciales con los Estados Unidos ahora, ya que ve poca sinceridad en el reciente enfoque del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según los comentarios publicados por los medios estatales el viernes 17 de mayo, ¿vale? Y digo, preparado para la guerra fría en tecnológicas, y esto venía a raíz de no solamente el artículo de Bloomberg, también Peter Gundry, el head de estrategias de acciones de equity de Saxo Bank, hacía este artículo que me parecía muy interesante. Arrestan en diciembre a la CFO de Huawei y el gobierno norteamericano a sus socios estratégicos banea el desarrollo de las redes 5G de Huawei. Decía, no solamente es el arresto que se produce en diciembre de la CEO, de la CFO de Huawei, que sería como la presidenta de la compañía, sino que además Estados Unidos invitaba a sus socios a que baneasen, vetasen y no aceptasen el desarrollo de redes 5G en sus países por parte de Huawei. El Departamento de Comercio de Estados Unidos añade que Huawei y sus 70 filiales están en la lista de amenazas a la seguridad nacional. Google anuncia que congela el acceso de dispositivos Huawei a Apple, a las aplicaciones de Google, y quizás usuarios queden aislados del nuevo sistema operativo de Android. Fijaos, ya de entrada no solamente es que no les permitan desarrollar la red 5G, sino que ahora Google da un paso más allá y inhabilitaría todos los dispositivos Huawei que existan ahora mismo, porque les podría impedir o bloquear el acceso a aplicaciones básicas como puede ser el mercado de Android, porque no olvidéis que esos móviles, Huawei lleva un sistema operativo Android, como la gran mayoría de teléfonos móviles, excepto los que produce iPhone o produce Apple. Y en este caso, claro, si hace eso, los dispositivos quedarán inutilizados. Por lo tanto, imaginaros el impacto comercial que tiene eso para todos los usuarios de Huawei o aquellos que quisiesen comprar un dispositivo. A partir de ahora, es un mazazo a la industria y al principal enemigo de Apple desde China, porque lo que van a decir es, no, prefiero no comprarme un teléfono móvil de esta marca porque evidentemente vas a quedar sin soporte. Sabemos lo que es previsible, lo lanzo ya como
como profecía. ¿Qué va a hacer Huawei? Probablemente desarrollar un sistema operativo propio, muy parecido, basado en un código similar al de Google, en el que las aplicaciones sean compatibles. Sería lo más lógico. De hecho, los propios relojes de Huawei llevan también un sistema operativo que no es exactamente Android, sino que es una versión cocinada de Android bastante más ligera, ¿vale? Así que con esto es como con lo del tema de las sanciones comerciales contra países como Irán, Venezuela o contra la propia China o Rusia. Cuando se les expulsa el sistema SWIFT, lo que se les obliga o lo que se les incentiva es a que creen sistemas alternativos de enrutaje de operaciones bancarias. Así que cada sanción que se pone contra ellos lo que hace es obligarles a que tengan que hacerse genéticamente más fuertes. Y eso, de hecho, creo que ese es el mejor concepto que se podría utilizar para esto. Hacerles que se hagan genéticamente más fuertes, porque cuantas más dificultades se les ponen, más necesidad tendrán de crear alternativas a sistemas operativos, tecnológicos, financieros. Por cierto, continúo, Qualcomm, Broadcom, Xilinx se suman al corte de suministros de hardware, ¿vale? De aparatos, de dispositivos que sufre Huawei para dificultar su desarrollo de redes 5G internacionalmente. Es decir, estas compañías norteamericanas se suman a ese, diríamos, boicot que se realiza contra la propia compañía o a ese baneo que se realiza contra la compañía, impidiéndoles que puedan desarrollar redes 5G con la tecnología desarrollada por Qualcomm, por ejemplo. ¿Vale? Qualcomm ya no proveerá de dispositivo o de tecnología a Huawei para evitar que pueda desarrollar sus redes 5G. Con mucha probabilidad, Apple está en el punto de mira de las respuestas que da China a estos acontecimientos. El 20% de los beneficios de la compañía los obtiene del mercado chino. Fijaos que ya dice, lo más probable que veamos en los próximos días es que algo va a pasar con Apple porque tiene alta demanda desde China, tiene un porcentaje muy elevado de consumidores en China y por lo tanto el gobierno chino no se queda de brazos cruzados y Apple probablemente será golpeado. Tanto es así que las acciones de Apple hoy ya estaban cayendo descontando que algo de esto ocurra, así que vigilarlo muy de cerca, ¿vale? Por otro lado, Qualcomm recibe el 44,8% de sus beneficios de China, pero pesa casi la décima parte que Apple. No es que Apple sea la más expuesta a China. Qualcomm, fijaos la paradoja, lo es más aún todavía, casi la mitad de sus ingresos proceden del consumo que realiza China, pero la cuestión está en que Qualcomm pesa 10 veces menos que Apple, es una compañía bastante más pequeña, ¿vale? Aunque todavía importante. Paso con esto a mostrar el yuan, fijaos el pedazo de subida que ha tenido, ¿vale? En este caso el dólar contra el yuan a medida que Donald Trump lanzó las nuevas sanciones, ¿vale? Ajuste monetario, abaratan el yuan para mantener la ventaja competitiva. Y con esto paso al bono de Huawei que publicaba Bloomberg. Decía, el bono de 500 millones de dólares de Huawei con vencimiento en 2027 se indicó con una baja del 0,3 centavos por dólar a 93 centavos a las 2 p.m. en Hong Kong, según los precios compilados por Bloomberg. Eso es después de que registró una caída récord de 2,4 centavos el viernes. Al inicio de la prohibición también afectó a las sanciones, a las acciones de la compañía asiática de la cadena de suministro de tecnología el lunes. Sunny Optical Technology Group volvió a tener el peor desempeño del índice Hang en Hong Kong, mientras que Luxer Precision Industries Show se lanzó hasta el 1,8% en Shenzhen, ¿vale? Vemos que realmente este tipo de medidas se están reflejando, esto era lo que me parecía más interesante, no solamente en la renta variable, como es lógico en las propias compañías, sino en sus propios bonos, en la renta fija, ¿vale? Así que le afecta por completo a la salida de dinero de esa compañía. Tanto se venden sus acciones como también su renta fija pasa a ser vendida y sus bonos se vuelven evidentemente menos atractivos para el público inversor, ¿vale? Cortar los suministros de metales exóticos. Xi envía a Trump, esto lo traigo de Zero Hedge, ¿vale? De ese blog financiero tan bueno. Xi envía a Trump un mensaje. La prohibición de las exportaciones de metales exóticos está llegando. En abril de 2018, cuando la guerra comercial con China aún estaba en sus primeras etapas, explicamos que entre las 5 opciones nucleares que Beijing tenía para tomar represalias contra Estados Unidos, una fue el bloque de exportaciones de metales exóticos a Estados Unidos, potencialmente paralizar innumerables cadenas de suministro de Estados Unidos que dependen de estos productos raros y obligar a retrasos dolorosos y costosos en la producción de Estados Unidos como vías de suministro alternativas que tendrían que implementarse. Como resultado, durante muchos meses los observadores de China esperaron que Beijing respondiera a los aumentos de aranceles de Trump bloqueando las exportaciones de uno o más metales exóticos, aunque un año después el envío rápido no ha sucedido.
pero eso no significa que no sucederá, y a la vista del presidente Xi Jinping, a una nueva instalación de metales exóticos alimentó la especulación de que los materiales estratégicos pronto se convertirán en armas en la guerra de China por los Estados Unidos. Como Bloomberg informó de la noche a la mañana, las acciones de JLM MAC Metales Exóticos aumentaron el lunes por el límite diario después de que Xinhua dijo al presidente chino que había pasado por la compañía en Jiangxi, una medida programada por el Telegraphier de lo que China podría hacer a continuación. Es decir, la visita que hizo el presidente Xi Jinping a una de esas compañías o esas industrias de explotación de ese tipo de metales ha hecho que sospechen que esa visita es un aviso de que uno de los siguientes movimientos en los que podría tener interés el gobierno chino es en cortar suministros de ese tipo de metales indispensables para el desarrollo de circuitos y tecnología que ahora veremos al detalle e incluye la tecnología militar. China exporta el 80% de los metales exóticos. La visita de Xi se produjo pocas horas después de que la administración de Trump el viernes incluyó en la lista negra a Huawei y amenazó con la interrupción del software y los semiconductores de Estados Unidos, que necesitan para fabricar sus productos. Un portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China dijo a los reporteros el lunes que, por favor, esperen y vean cómo responde el gobierno y las empresas. Compañías que desarrollan imanes, vehículos eléctricos o turbinas eólicas podrían verse afectadas. Y aquí viene el comentario de Peter Garnley, que dice, fuera del conflicto directo entre Estados Unidos y China por la tecnología, China tiene una opción nuclear contra Estados Unidos, ya que controla el 85% de la industria global de metales exóticos. Los minerales de metales exóticos son críticos para la electrónica, baterías recargables, teléfonos inteligentes, convertidores catalíticos, imanes, iluminación fluorescente, etc. Defensa crítica son gafas de visión nocturna, armas de precisión, equipos GPS y similares. Y aquí nos deja un gráfico para que seas consciente del peso que realmente tiene en este comercio y producción de minerales especiales para circuitos, metales especiales. China, evidentemente, produce más de 10 veces más que el resto de países, lo cual pues nos deja a cuadros alucinando, ¿vale? Es flipante porque ves el que realmente eso sí es control y ahí sí podrían quizá atacar, ¿vale? China insta a Estados Unidos a no ir demasiado lejos en la guerra comercial. Las diferencias entre China y Estados Unidos en lo que concierne a las relaciones económicas bilaterales deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación sobre la base del respeto y el beneficio mutuo, ha declarado este sábado el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, durante la conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Y aquí viene otra noticia más de Reuters en lo que dice Exclusive Tankers unload Iranian fuel oil at China port after near 5 months trek data, que después de este inglés cervantino significa que ha habido descargas de tanques de petróleo iraníes en un puerto chino después de las sanciones que se habían impuesto. Irán ha suministrado fuel a China, eludiendo las sanciones de Estados Unidos, según informa en exclusiva Reuters. La agencia de noticias añade que la descarga de casi 130.000 toneladas de combustible iraní se realizó cerca de la ciudad de Zhoushan. El carguero llegó a destino después de casi 5 meses de viaje. Reuters siguió los movimientos del buque desde enero utilizando datos de seguimiento disponibles diariamente, excepto cuando el barco estaba en aguas profundas y fuera del alcance de los satélites. Según la agencia, Irán logró eludir las sanciones transfiriendo el cargamento de un buque a otro y usando documentos falsos que señalaban que el contenido procedía de Irak. La noticia sale a la luz menos de 2 meses después de que Washington pusiera fin a las exportaciones para los grandes compradores de petróleo iraní, entre ellos China. El objetivo de la medida era golpear a la economía persa reduciendo sus fuentes de ingresos. Os recuerdo que entonces, aquí en Brújula de Mercados, os comenté entre sus noticias una propuesta que había hecho un militar norteamericano que decía que Estados Unidos, para poner esas sanciones sobre la mesa, para llevarlas al extremo, podría incluso, ¿por qué no?, hacer un control militar marítimo que impidiese la entrega de crudo iraní. A lo cual, pues tanto Rusia como otros países dijeron que era una locura de un calibre gigantesco el hacer que Estados Unidos funcionase como una policía en aguas internacionales impidiendo que otros países comerciasen entre ellos, ¿no? Que una amenaza como esa implicaba, pues eso, que una confrontación sería inevitable con Rusia si hacían eso, ¿vale? Y continúa, Teherán ha calificado de inaceptable y fuera de lugar el aumento de las presiones por parte de Estados Unidos. El ministro de iraní, Mohammad Javad Zarif, aseguró que su país está actuando con una moderación máxima pese a la retirada de la Casa Blanca del acuerdo nuclear del año pasado. Y continúo y hablo de esa noticia que decía
fuerzas especiales británicas, UK Special Forces join United States Strike Force in Gulf amid Iran tensions report. Dice, fuerzas especiales británicas se unen a las fuerzas norteamericanas, de bombardeo norteamericanas, en el Golfo de Amid, cerca de Irán, ¿vale? Las fuerzas especiales británicas han volado a Oriente Medio en el marco de una misión secreta para rechazar posibles ataques iraníes contra buques mercantes, según The Sun. Se informa que los miembros del Servicio Especial de Botes de Élite se unieron a los petroleros registrados en el Reino Unido que se dirigen hacia el Golfo Pérsico y posteriormente se les asignará la tarea de monitorear la actividad militar iraní en las cercanías de la isla Kesham, hogar de los barcos de guerra navales del país, informa el periódico. Una vez que los equipos de la SBS hayan pasado por el estrecho de Hormuz, acordaos, el estrecho de Hormuz, he hablado de esto hace ya años, ¿vale? Esa zona en la que ya en 2011 Irán amenazó con que si había una guerra directa con Siria y se veía invadida Siria, Irán cerraría, lo tomaría como una acción directa de invasión contra Irán y cerraría el estrecho de Hormuz, por donde pasa todo el crudo de barril Brent, ¿vale? Entonces dice, una vez que los dos equipos, bueno, el ministro de Defensa de Reino Unido se negó a responder cuando fue contactado por el diario The Sun Online y un portavoz declaró que nunca comentan sobre las fuerzas especiales. El supuesto movimiento militar se produce poco después de que el grupo de asalto del portaaviones USS Abraham Lincoln llegó para patrullar el mar Arábigo. Es decir, estas fuerzas especiales británicas habrían sido enviadas únicamente para escoltar a petroleros de interés británico, ¿vale? Y con esto paso al siguiente. En este caso decíamos, la Marina china advierte al destructor estadounidense que navega en el mar de la China Meridional mientras la guerra comercial alcanza su punto máximo. Fijaos cómo esta guerra comercial incluso toca el terreno de lo militar, ¿vale? El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a Estados Unidos de violar la soberanía china con un destructor de Estados Unidos que navegó en el mar de la China Meridional. Según Lucan, los buques de la Marina del Ejército Popular de Liberación de China identificaron al destructor y emitieron una advertencia posterior. Debo enfatizar que las acciones de la embarcación estadounidense violaron la soberanía de China y amenazaron la paz, la seguridad y el orden de las aguas en cuestión. China lanza 2 nuevos destructores de misiles en medio de la demostración de fuerza de Estados Unidos en el mar de la China Meridional. Instamos encarecidamente a los Estados Unidos que pongan fin a tales provocaciones, decía China. El ejército estadounidense dijo en un comunicado que el destructor estadounidense de misiles guiados Preble había navegado cerca del disputado Scarborough Shoal, reclamado por China en el mar de la China Meridional. Estados Unidos también expresó su preocupación por la construcción por parte de China de puestos industriales e instalaciones militares en las islas artificiales en el mar de la China Meridional, ¿vale? Como veis, todo esto, la guerra comercial, como bien decía este reportero del Financial Times en nuestro análisis semanal de la semana anterior aquí en Brújula de Mercado, da igual de lo que presuma Donald Trump con buenas relaciones con el presidente Xi Jinping, de lo bien que se lleven y las cartas de amor que se envíen, cuando realmente toda la tensión militar puede aumentar, cuando realmente existe además implícitamente tensiones mucho más fuertes que afectan a la propia industria, a los negocios y a los lobbies, que son los que realmente pueden ejercer presión en estos países, como puede ser el sector tecnológico o financiero, e incluso el sector energético, cuando vemos que realmente el petróleo iraní, uno de los más importantes del mundo, sigue fluyendo hacia China y que China inevitablemente lo sigue cotizando, probablemente desde Shanghái, en yuanes, y eso amenaza la integridad del dólar. Así que poco importa lo que estén diciendo sobre la guerra comercial cuando de fondo lo que estamos analizando aquí en Brújula de Mercado, y es de lo que quiero que se transmita en un canal como este, es que hay puntos mucho más importantes que lo que nos está diciendo el titular de la noticia, y es el control de la energía, el control estratégico y geopolítico de Oriente Medio y, por supuesto, el control tecnológico de la información que pretende conquistar China a través de una empresa tecnológica como Huawei y, por supuesto, como Estados Unidos, que ostenta ese control tecnológico y de la información, quiere impedirlo por todos los medios, ¿vale? Eso es todo por esta semana, espero que os haya gustado el nuevo formato, ¿vale? Un poco más interactivo, y si no lo estás, suscríbete a este canal para que te ponga al día de lo que va ocurriendo cada semana en el escenario internacional y que afecta al mundo de la inversión y los mercados financieros, ¿vale? Un saludo a todos, compártelo si te ha gustado y os veo en el siguiente reporte. ¡Chao!